Espero que estemos bien los que estamos aquí presentes, los que nos están viendo a través de los medios también. Sabemos que muchos se están conectando, no solamente cuando estamos en vivo, sino durante la semana y escuchan la enseñanza de las Escrituras. Pues muy bien, la semana pasada iniciamos una serie que titulé Principios Prácticos de Proverbios. Hoy voy a continuar con este tema. Y básicamente, algo que mencioné, y esto más que nada lo digo para aquellos que no estuvieron en esta primera parte, mencioné que Proverbios no es un libro de doctrinas, no es un libro de conceptos teológicos, es un libro que solamente puede ser aplicable a la vida práctica cuando tenemos la vida en Cristo, porque de otra manera son consejos, son verdades que sería imposible aplicar a la vida si no tenemos nosotros la vida, el Zoe de Dios, y por lo tanto es ahora que nosotros como hijos de Dios podemos aplicar los principios de Proverbios, porque es básicamente la transformación del alma. El libro de Proverbios son un orden para el alma de cómo caminar en la realidad de lo que ahora nosotros tenemos en Cristo. Entonces, este libro de Proverbios no puede ser aplicable a la naturaleza adánica. Por lo tanto, todos los que leyeron el libro de Proverbios antes de la cruz, lo leyeron como un libro de consejos, pero que era imposible porque no se podía transformar el alma hasta que nosotros venimos a esta vida en Cristo, en donde nosotros podemos caminar en una novedad de vida. Muy bien, entonces este libro no lleva, como lo dije ya, no lleva una secuencia temática, como todos los libros, en donde llevan un orden, en donde comienza un capítulo con un tema, después entra otro tema. No, es un libro que no está ordenado de esa manera, sino que es un libro de proverbios. Dijimos, un proverbio es una frase que es corta y que contiene una verdad. Por lo tanto, puede pasar de una verdad a otra completamente diferente porque son proverbios. Cuando hablo de educar el alma, me refiero a una transformación que es producida por el espíritu que nosotros ahora tenemos. No me refiero a la psicología humana, sino me refiero a la obra del espíritu. El espíritu en nosotros tiene una función principal y es la de gobernarnos y modificar el gobierno del alma, cambiar el orden antiguo de alma viviente a ordenarnos al nuevo orden de espíritus vivificados. Entonces, la semana pasada vimos 3 puntos principales. El primero de ellos no lo voy a tocar, solamente lo menciono para continuar con lo que estamos hablando. Vimos que Proverbios nos enseña, entre muchas cosas, cómo educar al alma, primero en lo que hablo. Lo hablamos ya, los que no estuvieron aquí, escuchen la enseñanza de la semana pasada. Segundo, hablamos de lo que ingresa a nuestra mente. Tercero, hablamos de un cambio de la actitud negativa en diferentes aspectos. Primero, en los aspectos de la vida. Segundo, en nuestra asignación, en lo que hacemos de manera cotidiana. Y tercero, en los aspectos de salud. Muy bien. Entonces, antes de entrar al siguiente punto, quiero una vez más quiero repasar algo importante que tenemos que entender para que el libro de Proverbios y lo que vamos a hablar tenga mayor sentido y pueda tener una aplicación práctica a nuestra vida. Si vemos en esta imagen que está enseguida, la que quiero explicar, aquí tenemos lo que podría ser el ser integral.
Y primero quiero hablar de cómo opera el hombre natural. El hombre natural, como todos, tiene un alma, tiene un cuerpo y ciertamente tiene también un espíritu. El problema que este espíritu está inerte, está en un estado de mortandad. Por lo tanto, este espíritu del hombre natural, o sea, el hombre que no tiene la vida de Cristo, no tiene la capacidad de relacionarse con el mundo espiritual divino. Únicamente pudiera relacionarse ese espíritu con el mundo espiritual de oscuridad. Entonces, este espíritu del hombre natural es ignorante de las realidades, no las comprende, de las realidades eternas. Tiene un cuerpo, ese cuerpo que se relaciona con el mundo exterior, este cuerpo representado por un círculo rojo, ese cuerpo está alimentando continuamente al alma a través de los sentidos, lo que ve, lo que escucha, lo que siente, lo que huele. Los sentidos alimentan al alma. Y una vez que esta alimentación de lo que sucede en el mundo llega al alma, que es un alma viviente, así se le clasifica porque precisamente está gobernando toda la esfera del hombre. Entonces, esta alma viviente que tiene una mente natural, como todos, que tiene emociones y que tiene una voluntad, interpreta los eventos que le transmite el cuerpo. Y entonces se alimenta por estos sentidos y toma las decisiones de qué hacer. Ejemplo, el cuerpo que se relaciona con el mundo exterior presenta una situación de conflicto. Una persona te grita, el cuerpo escucha los gritos, ve los ademanes de esta persona y entonces el alma interpreta esos eventos. Si esta alma tiene una debilidad que sería la ira, entonces interpreta eso y el cuerpo le ayuda porque comienzan a surtir ciertos elementos químicos y reacciona de una manera violenta y negativa. Muy bien. Entonces, ese es el gobierno del yo. Y el cuerpo obedece al alma. Cuando la persona grita, otra vez, regresando el insulto, es el cuerpo reaccionando por lo que el alma le dictó. El alma interpretó y el alma determinó, hizo el ejercicio de la voluntad para también agredir a esa persona. Vamos a ver cómo es que opera el hombre en Cristo, la nueva creación, el hombre nuevo. También tiene un alma, también tenemos un cuerpo y también tenemos un espíritu que ahora ha sido iluminado porque ahora es la morada del Espíritu Santo. Recibimos la vida Zoé. Cuando recibimos esa morada del Espíritu, entonces en ese momento de la recepción, nuestro espíritu es perfecto y es santo. Somos justos, tan justos como Cristo, como Jesús. Perfectos. Dios nos acepta porque lo que está viendo, no está viendo tu alma, no está viendo tu cuerpo, sino está viendo el espíritu donde mora el espíritu del Hijo en nosotros. Esto es perfecto. Este espíritu ha sido vivificado. Ahora ya no somos almas vivientes. Ahora somos de un nuevo orden que es de espíritus vivificados, de espíritus que tenemos vida. Que tenemos ahora la mente de Cristo, donde podemos y tenemos la habilidad de ser iluminados, porque el espíritu que anteriormente estaba en oscuridad, ahora tiene la capacidad de relacionarse con el mundo espiritual. Ahora percibe las cosas
que el hombre natural no puede percibir. Por lo tanto, con la mente de Cristo, con la iluminación, comienza un proceso, o debería comenzar un proceso, de ser gobernados por Dios. O sea, fuimos trasladados de las tinieblas a su luz, fuimos trasladados al reino de su Hijo. Es un orden donde Él gobierna, y su gobierno es aquí donde inicia. E inicia ordenando al alma, porque el alma antes gobernaba sobre todo nuestro ser. Pero resulta que ahora hay un nuevo gobierno. El problema de muchos hijos de Dios es que recibiendo esta vida, nunca inician en un proceso de ser transformados, de haber una renovación en nuestra mente, de que toda nuestra alma comience a ser transformada. Por lo tanto, ahora en Cristo, esta alma, aunque somos hijos de Dios, está todavía viciada. Tiene vicios porque está acostumbrada a gobernar, está acostumbrada a reaccionar. Por lo tanto, necesita ser ordenada. Necesita ser sometida ahora a un nuevo orden, que es el orden del Espíritu, para que ya no se haga su voluntad, sino que se haga la voluntad del Padre. Para que ya no piense con la mente natural, sino que ahora pensemos con la mente de Cristo. Para que ya no sintamos y nos gobernemos por nuestro sentir, sino que ahora operemos por el sentir de Cristo. Ahora entonces, esta alma no solamente es alimentada por el cuerpo, sino que también es alimentada por el espíritu. Recibe dos informaciones: la del mundo exterior por el cuerpo y la de las realidades del espíritu, que son internas. Es una iluminación, y esto es algo que opera desde dentro del hombre. Tú no puedes concebir las cosas del espíritu si no es con la mente de Cristo que ya posees. Yo puedo hablarte, yo puedo decirte ciertas cosas, pero en realidad no es tu mente natural la que percibe las realidades. Es la mente de Cristo que está operando en ti y que ahora te habilita para comprender lo que antes no podíamos comprender. Por lo tanto, cuando es alimentada ahora también por el Espíritu, interpreta, pero ya no debe interpretar como antes interpretaba, únicamente por los sentidos naturales, sino que ahora interpreta a través de dos fuentes: la natural, por los sentidos, por mi cuerpo, y la del Espíritu. Por lo tanto, ahora lo que yo interpreto no es únicamente lo que está afuera, no es únicamente lo que perciben mis ojos y mis oídos, sino que ahora lo interpreto también a través de lo que tengo en la vida del Espíritu. Entonces, el cuerpo sigue siendo el que me da la capacidad de relacionarme con el mundo. El espíritu me da la capacidad de relacionarme con el mundo del espíritu, y el alma debe estar en un proceso continuo de transformación para que nosotros vayamos en un proceso que nunca termina. El proceso es en el alma. Somos perfectos en espíritu, salvos para siempre, porque lo único que nos hace salvo es la obra de Cristo, pero ahora nuestra alma tiene que ser salva. Nuestra alma es la que tiene que ser transformada. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. En esta imagen lo que vamos a ver es cómo se opera ahora en Cristo. Tenemos dos mundos. Nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, pero también estamos sentados hoy aquí en un lugar físico, en una dirección física. Tenemos dos realidades. Lo que se separó en Adán se vino a unir en Cristo. Por eso Pablo dice, para que todo sea reunido, unir todas las cosas en Cristo, las que están arriba, las celestiales, con las terrenales. Eso es lo que pasa en Cristo. Nos hemos unido a dos realidades. El Espíritu
es el que tiene la capacidad de relacionarse con estas realidades divinas. Es tu espíritu, no es tu mente natural, no es tu cuerpo. Ese espíritu se relaciona con el mundo espiritual, en donde está la palabra, y no es la Biblia. La Biblia la lees con los ojos naturales, pero cuando se procesa en el espíritu se convierte en la palabra, que es viva, que es vida. Es lo que se hizo carne, el verbo, Cristo, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, esa realidad de Dios nos da acceso a que la palabra sea una realidad en nosotros, que seamos iluminados, que podamos comprender las verdades del Espíritu. Nos da acceso a los lugares celestiales, donde ahora estamos sentados, aunque nuestros ojos no lo ven. Pero estando allí, tenemos la herencia. De ahí procede nuestra herencia. De ahí viene la intuición del Espíritu, y de ahí también vienen todas las riquezas. Fuimos bendecidos en todo. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Es en esa realidad de donde procede la posición de nuestra bendición. Ahora bien, el cuerpo es el que nos relaciona con el mundo natural. Otra vez, se relaciona con lo material, informa por los sentidos. ¿A quién? Al alma. El alma ahora tiene dos informaciones: la del cuerpo, mundo material, y la del espíritu, mundo espiritual. Por lo tanto, esta alma percibe información e interpreta también las realidades. Por lo tanto, todo el proceso de transformación debe ser realizada en el ámbito del alma. Y tristemente, la mayoría de los hijos de Dios ni siquiera saben que debe haber un proceso en el alma. No comprenden cómo debe ser esta obra que debe de ir creciendo en nosotros hasta que Cristo sea todo en todos. Su carácter formado. El fruto del Espíritu, lo que hace, cada fruto del Espíritu va en contra de una obra de la carne, siempre. Tú pones un fruto del Espíritu y comienzas a ver las obras de la carne, y vas a ver que ese fruto del Espíritu aniquila varias de las obras de la carne. Conforme nosotros vamos creciendo en esta verdad en Cristo, nuestra alma empieza en todo este proceso de ser salva. Se trata ahora no de la salvación de nuestro espíritu, sino de la salvación de nuestra alma. La salvación de nuestro espíritu no podemos hacer nada para obtenerla, es por obra de gracia, es inmediata, instantánea y es eterna. Pero la salvación del alma es un proceso que nunca termina y depende de lo que yo determine. Entonces mi alma será procesada o seguiré caminando con la misma alma dañada que yo tenía cuando vine a Cristo, sin ningún proceso de transformación, aunque sea salvo por gracia. Por lo tanto, ahora que estamos viendo el libro de Proverbios, necesitamos entenderlo como el proceso de transformación del alma. Por eso ahora voy a hablar del punto número 4, entendiendo estas realidades. Verdad número 4 de las cosas que nos enseña Proverbios es: yo debo aprender a reaccionar correctamente. Es un proceso en mi alma. Proverbios 15:18 dice: el hombre irascible provoca riñas, pero el lento para la ira apacigua pleitos. Una verdad tremenda. La leemos y lo leemos como un dicho de la abuela. No. Tenemos que poner atención a lo que el Espíritu nos quiere enseñar para que nuestra alma sea transformada. El hombre que es gobernado por la ira provoca riñas, es lo que dice este pasaje. ¿No han visto eso? ¿No es una realidad? Sí. O sea, está hablando, este hombre irascible es un hombre que está gobernado ¿por qué? Por el alma.
Pero el lento para la ira está gobernado ¿por qué? Por el Espíritu. Apacigua los pleitos. Dos realidades. Nosotros entonces debemos determinarnos a que haya una transformación en nuestra alma en esta área. Ahora, ¿qué es la ira? ¿Qué es un hombre, como lo menciona aquí, irascible? ¿Qué es? Wikipedia dice que la ira es cólera, enfado, y lo leo tal como Wikipedia lo dice, rabia, enojo o furia. Es una emoción que se expresa a través del resentimiento o de la irritabilidad. Los efectos físicos de la ira, pongan atención, incluyen aumento del ritmo cardíaco. Vean ustedes cómo se relaciona el alma con el cuerpo. O sea, el cuerpo le da información al alma y el alma hace que el cuerpo reaccione. ¿Qué hace? Aumenta el ritmo cardíaco, de la presión sanguínea y de los niveles de adrenalina y noradrenalina, que ambos son hormonas y que también funcionan como neurotransmisores. Por lo tanto, aquí lo que vemos es que el alma y el cuerpo se unen para hacer que una persona reaccione como ambos determinaron, el alma y el cuerpo. Entonces el hombre irascible, vamos a ver lo que dice Proverbios, cuando percibe una agresión o algo que interpreta como una agresión, la reacción es una reacción de violencia. ¿Qué pudiera ser? Grito, ¿qué pudiera ser con alguna situación física? ¿Qué pudiera ser cualquier situación de violencia? ¿Cierto? Es el alma y el cuerpo reaccionando. Ahora, nadie nació reaccionando así, sino que lo aprendiste. Lo aprendiste o por eventos de la vida, tú te convertiste en alguien iracundo. Entonces, si tú lo aprendiste o te convertiste en alguien iracundo, entonces tú te puedes convertir en alguien apacible y que no tienes ira. Ahora en Cristo hay una reversión, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Somos una nueva creación. No tenemos que operar de la misma manera como operábamos. Por eso Pablo le dice, vean ustedes lo que Pablo enseña a los iracundos, que entre los colosenses existían algunos, y a ellos les dice en Colosenses 3:8, ahora, o sea, ahora que tienen la vida en Cristo, ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Nota, esto es algo que tienes que desechar. ¿Quién lo tiene que desechar? Yo. Tienes que alejarlo de tu vida. Por lo tanto, es una decisión. Pablo le dice a los colosenses, deséchalo, porque él entiende este orden en donde ahora nosotros tenemos la libertad de desechar cosas que antes nos gobernaban. Él no está hablando como los psicólogos modernos donde dice, ay, mira, si tú eres iracundo, no, tú así naciste. No, deséchalo. Tú tienes la habilidad y capacidad para hacerlo. ¿Por qué? Porque ahora estamos gobernados por el Espíritu. ¿Qué hago? ¿Cómo hacemos para cambiar esta área de nuestra vida? Ok, sabemos que hay que cambiarla. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué necesitamos realizar? Bueno, número 1, primero necesitas decidir deshacerte de la ira. Es el paso número 1. Para todo proceso de transformación en el alma tiene que ser tu voluntad. Tú tienes que decir, quiero cambiar esta área de mi vida. De otra manera, nada pasará. Entonces, Efesios 4:31 dice así: sea quitada de ustedes
de cada uno toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Ahora, ¿cómo puede ser quitada? Una vez más, Pablo le está hablando ahora a los efesios y les está diciendo lo mismo que le dijo a los colosenses. Pero ¿cómo se va a quitar? ¿Ayunando? ¿Será que ayuno y si ayuno más, entre más ayuno, entonces la ira se va a ir de mi vida? ¿Será que tengo que reprender espíritus que me atormentan o que vienen y me dicen, reacciona con violencia? No, al único que tienes que reprender es a ti, es a tu alma. No hay ningún espíritu que te obligue a nada. Liberándote, no necesitas liberación. Haciendo guerra, no necesitas hacer guerra con nada. Haciendo vigilias, tampoco. Pagando para un pacto para que Dios me cambie, no, nada que tú puedas hacer haciendo algo externo puede transformar lo que está dentro de ti. Ungiéndote, yo te podría ungir. Si eso fuera, mira, te prometo que te compramos barriles de aceite para ungirte, pero eso hasta ni viniendo de Jerusalén, ni con eso te cambia. Poniéndote las manos, tampoco. Te puedo poner todo mundo que te ponga manos y no te va a transformar. Tú vas a ser transformado cuando tú decidas. El ser quitada la responsabilidad de cada quien es lo que produce creyentes inmaduros y que nunca procesan la transformación del espíritu. Esta es tu responsabilidad y tienes la capacidad y la habilidad para entrar en este proceso. Entonces, esto lo podemos hacer ahora, esta transformación. Lo podemos hacer ahora porque reinamos en vida, porque sometemos todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por lo tanto, nosotros procedemos, primero, como ya dije, lo primero es decidir deshacerme de la ira. Segundo, si yo me voy a deshacer de la ira, no solamente me voy a deshacer de la ira en mi vida, sino que debo de cortar este lazo que generalmente la ira es algo que aprendí. ¿En dónde crees? En la casa. Vi que mi padre golpeaba a mi madre, mi padre me insultaba, me golpeaba con violencia. Generalmente, gente iracunda es porque algo sucedió en la infancia. Entonces, lo segundo que debo determinar es enseñar el orden correcto. Efesios 6:4 dice, ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Los padres son los principales responsables de la ira de las personas. Casi siempre que analizo la vida de una persona iracunda, cuando nos vamos a los años de la infancia, encontramos la raíz en un evento que lo hizo iracundo, principalmente por causa de los padres. Entonces, siendo el resultado de una experiencia infantil donde los padres están involucrados, necesitamos, primero, no cedas. Si no debes tú a provocar la ira a ninguno de tus hijos, lo primero que tienes que hacer es no debes ceder a los berrinches. ¿Qué es lo que hace un niño cuando quiere algo y que no se lo dan? Se pone a patalear y a gritar delante de todos. ¿Por qué? Porque sabe que ese padre y esa madre han aprendido a ceder a los berrinches. ¿Y qué sucede? Ese niño está aprendiendo que la violencia
genera resultados. Le produce que le compraron lo que le dijeron que no le iban a comprar. Ah, pero si grito, si lloro, si pataleo, entonces me lo van a hacer. Cuando tú cedes a un berrinche, le estás enseñando, estás provocando la ira de tus hijos. Nunca, jamás le des algo a un niño que está produciendo un berrinche, porque lo vas a enseñar mal. Entonces, no cedas. Segundo, disciplina la ira. La ira tiene que ser disciplinada. Un berrinche es la ira. Si un niño te grita, eso es ira. Tiene que ser disciplinado. ¿Qué tiene que ser disciplinado? Cualquier grito. Si el niño grita, tiene que ser disciplinado. Si el niño insulta, tiene que ser disciplinado. Si hace una rabieta, tiene que ser disciplinado. ¿Por qué? Porque si no, estoy provocando la ira en ellos. Si el niño golpea, tiene que ser disciplinado. Golpeó a su hermanito, disciplínalo. Nunca permitas la ira. El niño tiene que aprender que la ira no produce nada positivo. Y tercero, nunca muestres ira delante de ellos. Porque si tú puedes enseñar todas estas cosas, pero si tú eres una persona que les grita o que trata con ira a la esposa o la esposa al esposo, entonces estás provocando a ira a tus hijos. Este sería un tema que merecería toda una sesión, pero no es el tema, solamente lo menciono porque estamos hablando de la ira. Pero lo tercero que tenemos que hacer para que nosotros desechemos la ira de nuestra vida es alejarnos de la contienda. ¿Cómo es eso? Bueno, Proverbios 17:14, hay mucha sabiduría aquí. Dice, el comienzo de la contienda es como el soltar de las aguas. Deja pues la riña, ¿cuándo? Antes de que empiece. Entonces, mira, lo que está diciendo este proverbio es que la ira tiene que ser tratada como se trata a un alcohólico. El alcohólico no debe estar cerca del alcohol. ¿Por qué? Porque hay una tendencia, hay una debilidad. El alcohólico debe estar alejado, por lo menos por un tiempo, de todo lo que huela alcohol. Lo mismo es lo que sucede con alguien que está saliendo de la ira. Cuando comienzan a subir las aguas de la ira, la persona tiene que dejar la contienda, tiene que cortarla. Dice el comienzo de la contienda es como el soltar de las aguas. O sea, es como cuando un río se desborda. ¿Quién lo puede contener? Imposible, ya se desbordó. Tú no debes llegar al punto donde las aguas se desbordaron, porque no lo vas a poder contener. Cuando tú veas que empieza una posibilidad de riña, en ese momento, con permiso, corto, no oigo, evito esta situación. ¿Por qué? Porque todavía no aprendo, porque todavía no estoy aprendiendo a la capacidad de dejar de ser iracundo. Por lo tanto, en este proceso inicial no me confronto con nada. Cuarto, lo que debo de hacer es gobernar la lengua. ¿Por qué? Porque la ira y lo que decimos está muy relacionado. Proverbios 15:28 dice, el corazón del justo medita cómo responder, pero la boca de los impíos habla lo malo. Entonces, vimos en este orden del alma que el cuerpo reacciona, es por impulsos, ¿no? Es gobernado por el alma. Y normalmente la persona que opera así no piensa antes de hablar.
sino que habla y después piensa, después recapacita. Pero solamente los cotorros hablan por impulso. Fueron creados con esa capacidad. Hablan y ni saben lo que dijeron. Dicen lo que les enseñaron a decir. El problema es que tú no eres un cotorro. No es que mi padre así decía y yo repito lo que mi padre decía y lo que mi abuelo decía. No, tú no eres un cotorro. Tú eres un ser que ahora tiene la vida de Cristo, creado para buenas obras, en un proceso de transformación en donde nada de eso tiene que ver contigo. Entonces, puedes contener lo que dices. Y ese es el primer paso también para desechar la ira. Si aprendes a someter la lengua, aprenderás a someter todas tus reacciones. Muy bien, Proverbios 15:1 dice: la suave respuesta aparta el furor, pero la palabra hiriente hace subir la ira. Aquí se trata de que tú venzas la ira, no que venzas a quien te ofende. Estamos tan acostumbrados a que el que me dice se las va a ver, el que me la hace la paga. No, ese es un orden, no está en la escritura. Ese es un orden de Adán. Ese es el orden de la antigua creación. Tú debes de dejar de repetir los dichos populares y comenzar a decir lo que dice Dios acerca de tu vida. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice este pasaje? La suave respuesta aparta el furor, pero la palabra hiriente hace subir la ira. Nosotros entonces debemos tener una suave respuesta. Se trata de vencer no a quien te ofende, sino vencer ¿a quién? A la ira. Proverbios 16:32. Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Fíjate, mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina el espíritu que uno que tiene la capacidad para llegar y conquistar toda una ciudad. Entonces, un hombre de carácter fuerte no es el que grita, no es el que se violenta. Esa persona no es de carácter fuerte. Al contrario, es un hombre o una mujer débil. ¿Por qué? Porque es muy fácil que manipules a esa persona. Muy fácil. A una persona iracunda es muy sencillo hacer que haga cosas que esa persona no quiere hacer. Lo puedes hacer fácil. Lo gobiernas con acciones externas. Porque es débil. Porque no ha aprendido a tener fuerza en el espíritu. Entonces, un hombre poderoso y fuerte es el lento para la ira y que domina su espíritu. Aquí habemos puras personas destinadas a ser fuertes y a nosotros poder ser poderosos en el espíritu. Para eso estamos aquí, para que se desarrolle esa vida que Dios diseñó para nosotros. Muy bien. Número 5, tenemos que incrementar en prudencia. Y yo no sé si quizás no concluya esta mañana. Yo creo que le vamos a seguir dando con esto, pero incrementar en prudencia. ¿Qué dice Wikipedia de la prudencia? Dice: la prudencia es el comportamiento orientado
hacia la felicidad. La virtud de actuar en forma justa, adecuada y con moderación. Fíjense, muy interesante. Es la virtud de actuar de forma justa, adecuada y con moderación. También se entiende como la virtud de comunicarse con los demás por medio de un lenguaje claro, literal, cauteloso y adecuado, así como actuar respetando los sentimientos, la vida y las libertades de las demás personas. Excelente, es lo que dice Wikipedia. No es la Biblia, es una descripción muy buena de lo que es la prudencia. Yo te puedo decir que prudencia tiene que ver con nuestro hablar, con nuestro vestir, con nuestro responder, con nuestro actuar y con nuestro comportamiento. ¿Cómo es eso? Primero, hablar de manera precisa y adecuada a cada persona, entendiendo su posición, su asignación y su relación con mi persona. Yo no le puedo hablar igual a todas las personas. Sería imprudente hablar a todas las personas de la misma manera, porque hay personas que son mis amigos, con ellos hablo diferente. Hay personas que representan autoridad en mi vida, a las que les hablo diferente. La prudencia me hace hablar de la manera adecuada a cada individuo. Repito, dependiendo de su posición, su asignación y su relación con mi persona. No le hablo igual a mis hijos, que a mi esposa, que a un amigo. O sea, cada uno necesita un lenguaje diferente. La prudencia tiene que ver con el vestir. Claro, porque yo debo vestir adecuado a cada ocasión. Si hoy les dijera a todos ustedes, nos vamos de aquí a la playa, no estaríamos vestidos con prudencia para la playa. ¿Por qué? Pues porque no es adecuado como estamos vestidos. Tú tienes que saber dónde vas, cómo vas, cuál es la manera correcta de ir. Si voy a un día de campo, si voy a un restaurante, si estoy saliendo con mi pareja, si voy a ir a una cena romántica, si voy a ir con amigos, si voy a ir a un partido de fútbol. Cada ocasión merece una forma prudente de vestirse. Por lo tanto, nada que te pongas o te quites es pecado, pero es imprudente vestirse de cierta manera cuando no es el momento correcto y preciso. ¿Tiene sentido eso? Claro. O sea, no es igual vestirse para ir a un espectáculo que ir a un evento de fútbol. Son diferentes eventos. Prudencia tiene que ver con responder. ¿Cómo respondo? Responder con lo que se requiere de mi persona para ser preciso en el tiempo. Cada ocasión merece una respuesta diferente. Tiene que ver con el actuar adecuadamente al sitio donde me encuentro. Tiene que ver con mi comportamiento, que es adecuado a las diferentes facetas de mi vida, de tu vida. Por ejemplo, cada faceta necesita la prudencia de comportarse de acuerdo a lo que representas en esa faceta. Yo soy esposo, pero también soy padre, también soy abuelo, también soy suegro, pero también soy amigo, también soy pastor, y también soy cliente, pero también soy empresario, y también soy conferencista, y también soy hijo, una mujer, una mamá que tengo, soy su hijo, pero también soy compañero de trabajo, pero también soy socio. Cada una de esas facetas, mi comportamiento es diferente. Yo no me comporto igual con mis hijos que con los miembros de la congregación, ni con mi esposa. No.
Mi esposa me ha visto en vestimenta que, ¿para qué le cuento? Que aquí no voy a venir así. El comportamiento para cada faceta de la vida es diferente. Yo no trato igual a un amigo que a alguien que representa autoridad en mi vida. Definitivamente no. Cada faceta requiere prudencia, porque lo que puede ser prudente en cierta relación es imprudente en otro tipo de relación. Proverbios 17:28 dice: aún el necio cuando calla es tenido por sabio, cuando cierra los labios por prudente. Número 1 en prudencia, necesitamos aprender a callar. El necio puede comenzar a incrementar en prudencia, y la manera más sencilla como se puede incrementar en prudencia es callar. Muchas veces la mayor sabiduría se manifiesta por el que calla. Muchas veces lo más sabio es callar. Oye, pero no dijiste nada. Estás obrando en sabiduría. Entonces, la imprudencia siempre trata de hablar aunque no tenga razón, aunque lo que diga no tenga sentido, pero la imprudencia es hablar. No, aprendamos a callar. Segundo, tenemos que poner freno a los impulsos del alma. Otra vez, estamos hablando de lo mismo. Debo frenar estos impulsos de mi alma. Proverbios 18:2. El necio no se deleita en la prudencia, sino solo en revelar su corazón. ¿En qué se deleita el necio? ¿Qué es lo que quiere el necio? ¿Revelar qué? Su corazón. O sea, el necio revela lo que es. A los pocos minutos de tú sentarte con un necio, conoces lo que es. La imprudencia, entonces, es el arte de revelar tu corazón a los 3 minutos de conocerte. Ya saben que eres extrovertido, parlanchín, bromista, de voz alta, almático, impulsivo e imprudente. 3 minutos y ya lo conociste. Porque el necio fácilmente revela su corazón. ¿Cómo lo supieron? Porque el imprudente revela la condición. El alma anhela hacerse notar. El alma quiere que los ojos se pongan atención en la persona. Quiere que las personas sepan que tú estás allí. Pero en el orden de la nueva creación, nosotros no alimentamos el alma, sino que nosotros alimentamos el espíritu. Hay que gobernarla, hay que someterla, hay que transformarla. Ahora, también en la prudencia tenemos que decidir tener serenidad. Proverbios 17:27 dice: el que retiene sus palabras tiene conocimiento, y el de espíritu sereno es hombre entendido. Espíritu sereno es similar con prudencia. Debemos pensar y después hablar. El problema del Chavo del 8 es que siempre se le chispoteaba. O sea, decía una barbaridad de la abuela de don Ramón o al profesor Girafales o a quien sea, y que decía: es que se me chispoteó. Y el problema de mucha gente es que se les chispotea. La cosa es que el Chavo del 8 nos hacía reír con su imprudencia. Tú no eres el Chavo del 8. No te conviertas en el hazmerreír de otras personas. ¿Estamos claros? Siguiente punto, número 6. Y creo que con esto concluyo. No veremos el otro, lo veremos después.
es tener confianza en la dirección de Dios. Estamos hablando de un proceso del alma. Estamos hablando de cómo el alma tiene que ser transformada. Si algo caracteriza al mundo posmoderno, es que vivimos nosotros, lo que más se exalta es el ser independiente y la autosuficiencia. Eso es el sinónimo de éxito. Pero veamos lo que dice Proverbios, capítulo 16, verso 9. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Entonces, no dice este proverbio que no debemos de planear. Claro que debemos planear. Debemos tener planes, metas específicas. Pero dice más bien que nuestros planes deben ser dirigidos por el Señor. Dios no es un ser que está encerrado en un templo, que se le visita en su casa un día de la semana. Eso es el concepto tradicional. No, Dios no es eso. Ni tú vienes a la casa de Dios, ni esta es la casa de Dios, y nadie va a la casa de Dios. La casa de Dios eres tú. Cuando alguien va a tu casa, fueron a la casa de Dios. Cuando tú entras a un supermercado, ahí llegó la casa de Dios. Somos la casa de Dios. Entonces Dios no está encerrado para ver quién viene a verle. No, Él es el que te habita por la fe y Él está interesado en todo lo que tú eres y en todo lo que tú haces. Él está involucrado en todas las facetas de tu vida. Está contigo siempre y a donde quiera que vas. Por lo tanto, debemos permitir su dirección en lo que nosotros hacemos y confiar en Él más que en nosotros. ¿Por qué? Porque Proverbios 18, verso 10 dice: el nombre del Señor es torre fuerte, a ella corre el justo y está a salvo. Todos hemos pasado por crisis, y si no, casi seguro que todos vamos a continuar pasando por crisis. Pero es muy diferente estar en una tormenta dentro de una torre que estar en la misma tormenta fuera de la torre. Por lo tanto, es muy diferente estar siendo atacado por un ejército que ser atacado dentro de una torre. La prudencia me hace dependiente de Dios. No confío en mis propias habilidades. No confío en mi propio pensamiento. No confío en mis propias capacidades, sino que confío en sus habilidades en mí y que su dirección siempre van a poder llevarme de gloria en gloria, de poder en poder, en su proceso, en su transformación, para lo que yo fui llamado y para lo que yo fui diseñado. La siguiente semana les voy a hablar de cómo determinar un continuo crecimiento y corrección en nuestra vida. Les voy a hablar también de cómo disfrutar de la productividad. Y bueno, con esto quiero orar pidiendo que en tu alma haya una decisión por un entendimiento en el Espíritu. Que hoy entiendas que tú no puedes ni debes permanecer en la misma manera como tú vives, sino que debes determinarte a que este proceso divino siga o empiece, cualquiera que sea el caso, para que exista una completa transformación de Dios, para que el alma sea procesada y que pueda ser sana y que pueda ser llevada al orden de Dios. Padre, yo te doy gracias porque sé que tu palabra siempre produce vida. Y hoy declaro que la iluminación del Espíritu hace que lo que hemos enseñado tenga sentido y que pueda haber una aplicación y una determinación. Yo hablo a que cada hombre espíritu vivificado pueda tomar decisiones el día de hoy, determinaciones de crecer,
de desarrollar y de permitir la obra del Espíritu de una transformación en su alma. Te doy gracias porque sé que lo estás haciendo y la obra que tú comenzaste la perfeccionarás en nosotros, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias y la próxima semana continuamos. Pastor Gerardo, muchas gracias por esta enseñanza. Definitivamente que son consejos prácticos para en nuestro lobby tenemos un centro de información